Apreciados hermanos, Dios me les bendiga de una manera muy especial. Hoy quiero hablarles de una cosa tan importante que es la vida. Cuán bueno, cuán maravilloso es reconocer que hubo alguien que decidió regalarnos la vida en abundancia, por cuanto Él decidió entregar su propia vida en aquella cruz del Calvario. Nos ha dado la salud, nos ha dado la libertad, nos ha dado la salvación, nos ha dado todo lo que nosotros tenemos: una familia, un trabajo, una esposa, los hijos, una casa, un hogar donde estar con nuestros seres amados. Nos ha regalado todo aquello que nosotros no íbamos a poder lograr con nuestros propios méritos. Las cosas que el Señor nos ha dado en nuestras manos lo hemos logrado no porque nosotros seamos los profesionales, los más adinerados, simple y sencillamente porque alguien tiene compasión y misericordia de nosotros, y ese alguien se llama Jesús, el que siempre nos amó desde el principio. Dice su palabra que Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Así que nosotros no somos una casualidad, no existimos por una coincidencia, existimos porque hay alguien que nos ama y Él tiene planes, propósitos para cada uno de nosotros. El hecho de que nosotros hayamos crecido en un ambiente sin papá, sin mamá, en un ambiente de mucha pobreza, de muchas cosas feas, muchas cosas malas, siempre detrás de todo ese sufrimiento, de toda esa falta, carencia, hay un plan, hay un propósito, pero el Señor sí lo sabe. Y Él permite que las cosas sucedan de esa manera, porque detrás de todo lo que pasa en nuestras vidas hay un propósito divino, que muchas veces nosotros no entendemos en el momento cuando estamos pasando por la prueba o cuando nosotros estamos atravesando el desierto. Pero el Señor siempre tiene un plan. Él no tiene plan B, plan C, ni plan E, ni plan D. Él tiene solo un plan, tiene solo un propósito, y Él cumplirá su propósito en nosotros cuando sea el tiempo apropiado, cuando sea el tiempo de Él. Entonces muchas veces nosotros nos apuramos en resolver los problemas, en resolver las situaciones, sin dejar en las manos del Señor. Muchas veces nosotros tenemos fe, pero fe en fe y no fe en Dios. Son una contradicción tan grande que muchas veces no logramos entender. Tener fe en Dios es que nosotros confiamos tanto en Dios que las cosas que suceden en nuestra vida dejamos como si Dios ya tiene resuelto el problema o la situación por el que estamos pasando. Pero muchas veces nosotros tenemos